Es un placer para mí presentar a mi colega y amigo Luis Garagalza, que va a dar la próxima charla en esta sección de las jornadas. Luis Garagalza es profesor del Departamento de Filosofía en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, aquí en Vitoria. Su trabajo de investigación se centra sobre las conexiones entre la hermenéutica filosófica, el lenguaje, el simbolismo y la cultura, en un intento de explicitar las bases de una hermenéutica del lenguaje simbólico. Entre sus charlas destaca la interpretación de los símbolos, introducción a la hermenéutica contemporánea y el sentido de la hermenéutica, que aparecerá próximamente. Y hoy Luis va a dar una charla intitulada Siguiendo a Pareda Peñas Arriba. Gracias, Luis. Muchas gracias, Michael, y gracias, Patricia, por el recorrido por las minas que nos has hecho. Luego comentaremos, es muy interesante la contraposición entre Novalis y Platón. Yo he seguido una montaña más platónica. La de Pereda es una montaña más platónica, como vamos a ver. Y el gran protagonista es la montaña, ¿no? No se trata propiamente de una novela de alpinismo, sino de una historia montaraz, decía el propio Pereda, ¿no? La novela transcurre en una pequeña, este es José María Pereda, en una pequeña zona montañosa del sur de Cantabria, en el precioso pueblo de Tudanca. Peñas Arriba es la novela, y Tudanca está situado entre Reynosa y Potes, por decirlo así. Es esta zona un poco... Vaya, quería señalar por dónde está Tudanca. Aquí cerca de Cabuérniga. El sur de Cantabria, ¿no? En la montaña. Es un pueblo precioso, declarado Patrimonio Histórico-Artístico, y Pereda convierte en Tablanca, que es donde se va a centrar la novela Peñas Arriba. ¿Qué es? Esta es una imagen de Tudanca Tablanca. Cuenta la historia, Peñas Arriba, de un hombre de ciudad que vive en Madrid con una importante fortuna familiar que le permite no estar atado a un trabajo, viajar y conocer mundo, en particular París. Atendiendo a la petición de un familiar suyo que vivía aquí, el hidalgo don Celso, Marcelo se decide a pasar una temporada en Tablanca, de donde proviene su familia. Este es Tablanca, Tudanca, sigue siendo prácticamente así. Me llamó la atención y fui a ver un poco por dónde contaba las cosas Pereda, ¿no? Así que un hombre de mundo, de ciudad, de la meseta, viaja a la montaña y allí su tío don Celso, sigue siendo Tudanca, Tablanca, allí don Celso vive en una casona, que es esta, que sigue existiendo en la actualidad y que ahora es un museo. Allí vivía don Celso, y desde esa casona vela don Celso, el hidalgo, aliado con don Sabas, el cura, y Neluco, el médico, por el bien común, la buena marcha y la armonía de la vida del pueblo y por los intereses de sus habitantes, gente honrada, íntegra y bondadosa, que vive feliz en la ignorancia de lo que ocurre fuera, en las capitales, en el mundo, en la historia. Se trata de una sociedad patriarcal. Este es el adjetivo que usa Pereda repetidas ocasiones. Apegado al modo de vida tradicional que ya ha entrado en toda Europa en proceso de descomposición, pero que sobrevive en los lugares apartados de los centros de poder, especialmente en las montañas, a donde tarda más en llegar el influjo de la historia. La montaña comparece así como símbolo de ese alejamiento del mundo y de la historia. Así lo vio más o menos Marcelo, el protagonista,
allá abajo, apartado, aislado dentro de la montaña. Al viajar a Tablanca, Marcelo se sale del mundo y durante su estancia en ese pueblo, casi incomunicado, experimenta una transformación tan profunda que finalmente decide quedarse a vivir allí para suceder a su tío, casarse con Lituca, una mujer de la tierra que nada sabe ni necesita saber de las cosas de fuera. Pereda suele ser considerado como un autor costumbrista. Para su amigo Pérez Galdós era un buen conocedor de la realidad de su tierra. En ese sentido se interesó por el estudio de las costumbres, el lenguaje popular y la geografía de su tierruca, aunque no lo hizo en un sentido estrictamente etnográfico, lingüístico o geográfico. En sus novelas, y en Peñas Arriba en particular, Pereda suele servirse de sus vivencias y de sus conocimientos, pero no se limita a describir la realidad. Aunque toma como punto de partida la realidad, no pretende hacer un documento, sino novelar. Así, Pereda visitó Tudanca en busca de votos en 1871, cuando se presentó con el Partido Carlista como candidato a diputado por Cabuérniga y obtuvo un escaño en el Congreso de Madrid. Después siguió informándose y visitó varios lugares para poder contar en el segundo capítulo cómo fue Marcelo, tras llegar en ferrocarril a Reynosa, ponemos al mapa, llega a Reynosa en ferrocarril y tiene que ir Marcelo hasta Tudanca, por aquí. Y narra en el segundo capítulo ese recorrido, que no lo hace por completo, pero se informa para ello, ¿no? Entonces va montado a caballo desde Reynosa hasta Tablanca. Aún así, Pereda tuvo que corregir la primera redacción de ese itinerario. Él mismo nos lo cuenta. Estoy de Peñas hasta la Coronilla. Y por si eran pocas las que me había tragado, vino el sordo, don Ángel de los Ríos, empeñándose en enseñarse el puerto de Sejos, que es por donde atraviesa hacia Tablanca, y el valle de Campó, Proaño inclusive, y entre ir y volver a verle y verle a medias a causa de la niebla, aunque viendo otras cosas que no había visto y me han servido para rectificar muchos errores cometidos en el itinerario de mi personaje, se me fue cerca de una semana. Esta es la torre de Proaño, donde estuvo con el sordo don Ángel de los Ríos, que aparece también como un personaje en la novela. Y una de las excursiones, de las salidas que hace Marcelo de Tablanca es para venir a visitar aquí al sordo de Proaño, ¿no? Bien, el viaje a caballo desde Reynosa a Tablanca está minuciosamente descrito en el segundo capítulo de la novela. Guiado por Chisco, un criado de don Celso, que está también inspirado en un personaje real de Tudanca de la época, Marcelo visita y admira Fontibre, el nacedero del Ebro, para empezar a adentrarse en la montaña, dejando, probablemente viera esta casa también, y ya se va acercando a la montaña el hombre de ciudad, experimentando por primera vez la sensación de entrar en otro mundo. Nos hallábamos entonces al pie de una altísima sierra que se desenvolvía a diestro y siniestro en interminable anfiteatro. Probablemente sería más parecido a esto. ¿Por dónde tomamos ahora? Pregunté a Chisco. ¿Y a dónde iremos a salir? ¿Veye usted enfrente de nos, allá arriba de tou, una collá entre dos cuetus? Vamos al acabar esa primera sierra. Los cuetus son los... Sí, la veo, contesté. Pues bueno, ¿veye usted también por entre los dos cuetus de la collá otra lomba más alta que cierra todo el boquetí? Lo veo. Pues por allí hemos de pasar, por entre los dos cuetos. Pero, hombre, dijo estremeciéndose, si sobre aquella loma no se ve más que el cielo. Pues crea usted, me replicó el espolique, que así con tou hay mucha tierra que pisar al otro lado. Pues por allá se tuvieron que meter. Según dicen los especialistas, a pesar de las informaciones y de las correcciones, Pereda comete numerosos errores en lo que a la geografía se refiere al describir la ruta. El novelista, como apunta José María de Cosío, es lo cierto que jamás la recorrió y que las referencias topográficas están cambiadas, a veces disparatadamente, sin que un solo pico de los que nombra esté en su lugar. Este es José María Cosío,
que es, por cierto, el que después vivió en la Casona. José María Cossío fue miembro de la RAE, el especialista y amante del mundo del toreo y gran conocedor de la obra de Pereda, ¿no?, entre otras muchas cosas. Vivió largas temporadas en la Casona de Tudanca. Aquí tenemos otra, José María de Cossío, donde le visitaron importantes personajes: Rafael Alberti, Miguel Hernández, García Lorca, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno leyó la novela y quiso también ver por dónde había ido. A su muerte, Cossío cedió la Casona al gobierno de Cántabro, que lo ha convertido en un museo que se puede visitar. Pero bueno, la poesía y la literatura, al igual que el propio ser humano, no necesitan de la verdad propiamente para obtener sentido, que es una de nuestras necesidades básicas. La verdad tiene la importancia que tiene, que no es poca, pero el sentido es más básico. Por ello podemos estar de acuerdo con el juicio que emite Cossío. Pero era tal la intuición del novelista que con estos elementos trastocados, con estos datos confusos, llega a dar con lo esencial del paisaje veracísimamente, y que las impresiones que reciben sus personajes novelescos son las mismas que las experimentadas por cuantos le hemos cruzado de verdad, no como Pereda, ¿no? También describió esta ruta que sedujo a Unamuno para intentar realizarla. Hay que tener en cuenta que Pereda es hombre de ciudad. La vida de un pueblo de montaña como Tudanca y la propia montaña la conoce desde fuera. Ni siquiera se siente especialmente atraído por la naturaleza, como intuyó Miguel de Unamuno, que dice: supongo que Pereda no comulgaba con el campo, permanecía frente a él, viéndolo muy bien, con perfecto realismo, pero sin confundirse con él. Se trata de un burgués católico y conservador, vinculado, como hemos apuntado, al carlismo, que recela de las transformaciones que está provocando la llegada tímida de la modernidad, el liberalismo y la industrialización. Lo siente como una amenaza para los valores que tradicionalmente habían organizado la vida de su país. Su incursión en la política en Madrid le resultó decepcionante por las intrigas, los personalismos y la falta de honradez. Desencantado de los políticos, mantuvo su ideología, pero ahora reconvertida en una especie de ideario filosófico, cultural, replegado en el regionalismo de la tierruca, como último reducto, ¿no? Empeñase arriba ese reducto inexpugnable en el que se conservaban los tejidos sanos de la sociedad y desde el que habría que comenzar un proceso de regeneración, se va a concretar en la montaña, ¿no? Utiliza entonces la montaña, aunque él no es muy amante de la montaña, para simbolizar ese reducto, ¿no? Como aparecía, por ejemplo, en Platón, en las leyes, cuando cuenta que hubo una inundación y que solo algunos pastores se salvaron en las cumbres de las montañas, ¿no? La gran ciudad, Madrid, es vivida ahora por nuestro autor como algo decadente, como el foco por el que penetra la profunda crisis que a finales de siglo está afectando a toda la cultura europea. Aunque ellos no se daban cuenta de que afectaba a toda la cultura europea, creían que, y él y los de la generación del 98 creían que era solo una cosa que nos afectaba a nosotros, pero es una crisis general de toda la cultura europea, ¿no? Se trata de lo que se ha llamado el mal del siglo y se expresa en un sentimiento difuso de melancolía, de hastío, de aburrimiento, del sinsentido de la existencia. Es, según Nietzsche, el nihilismo que resulta de la destrucción de la metafísica y de la muerte de Dios. En palabras de Neluco, el médico, lo que está ocurriendo en las ciudades es que la gente ya no se conmueve por nada, pues se ha vuelto insensible. 1895 es la novela de Pereda. De aquellos atrevimientos y de esta insensibilidad había de venir, está llegando la parálisis absoluta de la vida espiritual de los hombres. Este es el diagnóstico de Neluco. Y esta sería la situación en la que se encontraba Marcelo, cuando vivía en Madrid. Sería el representante Marcelo de esta crisis de fin de siglo, ¿no? Con esta disposición llega a Tablanca, no consiguiendo ver en la montaña otra cosa que molestos obstáculos. Iría bajando un poco más por aquí, porque yo tuve que ir por otro lado. También las nieblas me encontré yo como le pasó a él. Y él bajaría más por aquí. Pero ahí abajo está Tablanca, Tudanca, escondida por la niebla. Pero vas pasando la niebla y aparece. Esto es
estos obstáculos, que llega el hombre de Madrid aquí, que se me ha perdido, no consiguiendo ver en la montaña otra cosa que molestos obstáculos que le separan del mundo. No es de extrañar en este sentido que al poco de llegar le pregunte a su tío don Celso: dígame usted, tío, ¿por dónde se sale de aquí? Dice: ¿hacia dónde? Pues hacia afuera, hacia el mundo, vamos. ¿Hacia el mundo? Me hace gracia la ocurrencia, dice. ¿Estamos aquí en el limbo o qué? Y Pereda no quiere o no puede hacer frente a esa crisis. En vez de aceptar el reto de los nuevos tiempos, como hace Baudelaire, por ejemplo, quedándose en París a buscar las flores del mal, don José María Pereda vuelve a su mirada hacia la montaña, buscando en ella un refugio, un cobijo adecuado para soportar la inundación que sospecha se avecina y poner a salvo los valores, en espera de que las aguas vuelvan a retirarse, o algo así. Aquí, además de Platón, resulta difícil no evocar el tema bíblico del diluvio universal y de Noé con su barca. La montaña queda así investida con todos los atributos positivos. Es el lugar de la belleza, de la honradez, de la integridad, de la lealtad, la confianza y la felicidad. Una especie de paraíso en la tierra. En este sentido, pese al aparente realismo, la novela puede ser vista como un idilio. Pretende trascender la realidad histórica. Ahora la montaña vendría a jugar ese papel mediador entre lo típico y lo arquetípico, entre lo exterior y lo interior, entre lo prosaico y lo bucólico. Peñas arriba habría que entenderla entonces dentro de la tradición del idealismo neoplatónico que penetra en la literatura española en el siglo XVI, dando forma a la novela pastoril, que modula y apacigua el ideario de la novela caballeresca y hace de contrapunto al realismo de la picaresca. El viaje de Marcelo, entonces, sería una especie de viaje iniciático, de tipo platónico también. Y hay un pasaje muy significativo en el que don Sabas, el cura, le lleva de excursión a una montaña. Ha estado metido siempre ahí, todavía no ha visto apenas paisajes, ¿no? Este proceso de transformación es gradual, pero hay un episodio que lo marca decisivamente cuando el cura don Sabas invita a Marcelo a subir, partiendo antes del amanecer, a una cumbre cercana al pueblo, cosa que el forastero acepta, haciendo de tripas corazón. Dice: me llevan por ahí por el monte, salen de noche, cabalgan varias horas, van ascendiendo y en un momento dado se bajan del caballo y don Sabas, el cura, comienza a trepar. Está ya amaneciendo, van pasando de la oscuridad a la... Don Sabas, dice Marcelo, tenía la práctica de aquellas ascensiones y además la pasión de las alturas, pero yo carecía de ambas cosas. ¿Para qué me aventuraba en la subida de tan tremebundos despeñaderos? Muerto de cansancio, consigue llegar nuestro urbanita a la cumbre, tumbándose largo rato con los ojos cerrados para recuperar el aliento. Como habían subido por el oeste de la montaña, que es el lado por donde las hay mayores que ella, dice, no habían tenido ocasión de contemplar la panorámica que ahora, desde la cima, apareció de repente, en el momento en que, siguiendo las indicaciones del cura, abre los ojos. Y aparece, ¡paf!, poco más o menos esto. Poco más o menos, no es exactamente el sitio, ni probablemente habría tanta nieve, porque era por noviembre, y habría algo, pero... Particularmente hacia el este y hacia el norte, parecía no tener límites a mi vista, poco avezada a estimar espectáculos de la magnitud de aquel, y era de una originalidad tan sorprendente y extraña que no acertaba a darme cuenta cabal ni de su naturaleza ni de su argumento. Jamás había visto yo porción tan grande de mundo a mis pies, dice, ni me había hallado tan cerca de su creador, ni la contemplación de su obra me había causado tan hondas y placenteras impresiones. Hasta entonces solo había observado yo la naturaleza a la sombra de sus moles, en las angosturas de sus desfiladeros, entre el vaho de sus cañadas y en la penumbra de sus bosques, todo lo cual pesaba hasta el extremo de anonadarle sobre mi espíritu formado entre la refinada molicie de las grandes capitales, en cuyas maravillas se ve más el ingenio y la mano de los hombres que la omnipotencia de Dios. Pero en aquel caso podía yo saborear el espectáculo en más vastas proporciones, en plena luz y sin estorbos. Hasta entonces había necesitado el contagio de los fervores de don Sabas para leer algo en el gran libro de la naturaleza y en aquella ocasión
le leía yo solo de corrido y muy a gusto. Se ha despertado con esta extensión Marcelo y se ha convertido ya completamente, abandonado su carácter mundano y a través de la naturaleza se ha vuelto a Dios. A través de Dios, además, se enamora de Lituca y se queda ya a suceder a su tío don Celso en las labores de gobernar Tablanca, ¿no? Se ha convertido en un filósofo gobernante con este proceso, siguiendo la metáfora platónica, ¿no? El planteamiento platónico. Me estoy extendiendo, voy a comparar un momento con otra novela de montaña, La montaña mágica. El planteamiento es muy parecido. Se retira Hans Castorp a visitar a un primo suyo a Andavós, a un balneario, total que lo que iban a ser 6 semanas se convierten en 6 o 7 años. La diferencia, y es lo que quería acentuar, es que Hans Castorp no se queda en la montaña, sino que baja, vuelve a... Tendríamos entonces una montaña, por decirlo así, regresiva de Pereda, una montaña que dirige hacia afuera, una montaña centrípeta en Pereda, la montaña mágica es centrífuga, absorbe, transforma. Es también una novela de iniciación, como la de Bildungsroman. Tanto la montaña mágica, el Enrique Ofterdingen, también la de Peñas Arriba, ¿no? Pero serían distintos tipos de iniciación y habría que matizar esos distintos tipos de iniciación. Y para acabar, lo que quiero contrastar es con la posición de Baudelaire, por ejemplo. En ambos casos, sea la montaña mágica, sea las Peñas Arriba, parece, sin embargo, que los autores evitan afrontar la crisis radical que está sufriendo Europa, aunque Thomas Mann en otros escritos sí que se mete más y asume esa crisis, ¿no? Estas dos montañas representan, en mi opinión, una cierta escapada respecto a la profunda crisis de valores que afecta a nuestra cultura, cosa que me parece muy respetable, por otro lado, porque si no te queda más remedio que escapar, te escapas, ¿no? Pero, además de respetar y defender el derecho a la escapada, creo que se necesita, que seguimos necesitando, mirar la crisis a la cara, quedarse con ella, ¿no? Asumirla, tragarla y digerirla, como intentaron, por ejemplo, Nietzsche y Baudelaire. A Nietzsche solo lo menciono, y de Baudelaire diré solo también que no le interesó la montaña. La cueva se podría asimilar también con el laberinto, y el laberinto es la ciudad. El laberinto podría ser para Baudelaire la ciudad. Se quedó en la ciudad, asume el laberinto, asume la caverna, en compañía del spleen, del alcohol y de la poesía, intentando reunir oximorónicamente los opuestos, asumiendo el mal, las tinieblas, la tiniebla interior, negra y sin embargo luminosa, dice en los pequeños poemas en prosa, esa tiniebla interior negra y sin embargo luminosa, asumiendo el claro y negro pozo donde lívido un astro tiembla. La luz, en esta perspectiva, solo puede provenir de la oscuridad y acompañarla sin excluirla. Como las flores nacen de la oscuridad de la tierra y no se separan de ella. Son las flores del mal que Baudelaire anhelaba más allá de la montaña de Pereda y de la de Mann. Quizás se podría buscar una montaña, probablemente la haya, que realice el proyecto frustrado de Baudelaire, reuniendo así a Pereda y demás conservadores, con Mann y los muchos progresistas que tan desorientados se encuentran o nos encontramos en la actualidad. Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias.